Antes hay que quitarle el sonido. Todavía está. Yo ya le quité el... Prueba, prueba. Prueba, prueba. Genial. Listo, aquí, muchachos. Mucho gusto, mi nombre es Andrés, yo soy residente de medicina interna de tercer año. Yo soy de Manizales, de la Universidad de Manizales. Y empecé pues acá la residencia ya hace unos 2 años larguitos. Pues gracias por la invitación. A mí Eric me dijo que querían que revisar falla hepática aguda. Entonces, pues la idea era como traer algo que ustedes quisieran, como estuvieran interesados en revisar. Este grupo de interés, ¿hace cuánto lo empezaron? Ah, ya lleva harto. Ok. ¿Y cómo, y cómo lo empezaron? ¿Dónde están? Están rotando en interna. Ok. Ajá. Y ahí no conocían lo del ACP, ¿o sí? No lo conocían. Después lo conocieron. Bueno, pues hace como más o menos, eso fue en el 2015. Nosotros fuimos a un congreso en Estados Unidos del ACP y allá pues tenían los grupos de interés de medicina interna. Entonces cuando volvimos del congreso, hablamos con el presidente en esos momentos de aquí de Colombia y los empezamos a hacer, los grupos de interés de medicina interna. Entonces los primeros fueron de la Universidad de Manizales y la Universidad de Caldas. Y después ya empezaron los de la del Rosario, luego la de los Andes, luego por allá hubo unos de la de Antioquia, hubo en Santander hubo otro. Eh, y muy interesante porque me imagino que ya se unieron con el ACP, pues ya todos se registraron en la página. Es interesante porque igual el capítulo acá en Colombia siempre se ha caracterizado porque tiene muchos estudiantes de medicina afiliados al American College of Physicians. De hecho, si ustedes se afilian, no sé si ya vieron, tienen ingreso gratis a Dynamed. Ah, eso se hace en internet. No tengo la... Bueno, para que la hagan en la página del ACP y una tienen acceso gratis a Dynamite Plus. Ya acá la universidad tiene acceso gratis, pero pues no es con una cuenta propia personal, ¿cierto? Entonces sería interesante. Pero lo interesante es que para nosotros fue muy difícil hacer el grupo en Manizales porque los especialistas no iban a dar clases. Y acá pues veo que es muy diferente. De hecho, he visto que han venido varios profes, han venido nefrología, el último fue nefrología, ¿no? Varios compañeros de nosotros, tampoco tenemos residentes que fueran a dar clases. Entonces yo creo que es muy valioso pues lo que han hecho y tienen que aprovechar eso pues que están haciendo. Entonces, no sé si ahí están escuchando bien. Bueno, entonces hoy vamos a revisar falla hepática aguda. La idea es que esto no habla nada de falla hepática aguda sobre crónica, porque pues eso es un tema completamente aparte. De hecho, son pacientes que se manejan diferentes, los criterios diagnósticos son muy distintos. Obviamente hay paradigmas que han estado cambiando en eso, pero incluso se puede dejar para otra charla. La idea de la charla de hoy es hablar de falla hepática aguda, sobre todo el enfoque diagnóstico, que es lo más importante. De hecho, pues lastimosamente no todos los pacientes llegan a poder acceder a un trasplante hepático, dada la emergencia, pero muchas veces por retrasos en los diagnósticos y porque de pronto no reconocemos el cuadro de forma rápida. De hecho, como lo van a ver, pues es una enfermedad de alta mortalidad si no se identifica tempranamente. Entonces, vamos a traer un caso clínico que me lo compartió un amigo que es hepatólogo. Él hizo la residencia de patología en Argentina, el caso es de Argentina,
pero pues ejemplifica mucho pues como cursan estos pacientes. La idea de hoy es que vamos a ver pues qué se define como falla hepática, causas de falla hepática aguda, los principales indicadores pronósticos y terapias específicas, más que todo enfocado a soporte, ¿cierto? Como no sé si lo han escuchado o incluso de pronto lo hayan visto en alguna vez que hayan pasado por la unidad, si ya han pasado, es que a veces lo soportamos mucho con terapias extracorpóreas, como terapia de reemplazo renal, plasmaféresis y cosas adicionales, dependiendo de la etiología. Pero pues la idea es no ver tanto eso ahorita, sino que vamos a enfocarnos sobre todo en el diagnóstico, que de hecho creo que es lo más importante, a veces lo más difícil. Entonces vamos a empezar con este caso. Es un paciente de 53 años de edad, es derivado de zona rural. Él tiene un diagnóstico previo a una leucemia mieloide crónica, está en tratamiento con imatinib. Estos pacientes pues, pueden durar meses a años pues, en tratamiento de su leucemia mieloide, así que pues por ningún motivo pues esto a veces es una limitación para trabajarle a este tipo de pacientes en términos pues de tratamiento, trasplante, etc. Y como antecedentes adicionales, tuvo un bypass gástrico en el 2015, laparoscópico, una obesidad mórbida y tiene un hipotiroidismo. Toma ahorita omeprazol, imatinib y levotiroxina sin otros antecedentes de importancia. El primero, el 0103 del 23, empieza con dolor abdominal, emesis, tendencia a somnolencia e ictericia, y lo valoran en un centro de mediana complejidad, lo internan, le hacen estudios de seguimiento, pero en vista de que no hubo un cambio importante en las pruebas sintéticas o pruebas bioquímicas hepáticas, pues él se dio egreso el 8 de ese mismo mes. Sin embargo, el 14, por encefalopatía y deterioro de la síntesis hepática, vuelve, se hospitaliza y 24 horas después se deteriora el estado de conciencia con unos rasgos de 4 de 15, lo intuban y lo solicitan en remisión para un centro de mayor complejidad que tenga capacidad de trasplante. El paciente llega a emergencias de ese centro, afortunadamente pues lo aceptaron. Soporte ventilatorio, en ese momento no tenía soporte vasopresor, lo pasan a la unidad de cointensivo, hacen una tomografía de cráneo que no tiene alteraciones, hacen un ecocardiograma transtorácico que tiene una fracción de eyección del 60%, un TAPSE, que recordemos que el TAPSE habla sobre todo de la función del ventrículo derecho, que es la excursión de ese anillo tricuspidio en el tiempo, y miran qué tanto es la excursión. 22 milímetros es algo normal, pues por lo tanto no pareciera no tener disfunción del ventrículo derecho. La PSAP, que es la presión sistólica arteria pulmonar, que está normal, no hay signos pues de que tenga enfermedad pulmonar, y lo único es una hipertrofia septal leve, probablemente pues asociado a su antecedente de hipertensión. Le hacen un ecodoppler hepático. Ahorita vamos a ver para qué se pide todo ese tipo de cosas. No tenía estigmas de hepatopatía crónica. La vena porta, la arteria hepática, las venas suprahepáticas estaban permeables. El flujo de la porta estaba conservado. El vaso era normal, es decir, no había esplenomegalia ni otras cosas adicionales, y tampoco tenía así. Le hacen unos exámenes de ingreso. Una bilirrubina total en 29, una DCT en 135, una DLT en 502, una fosfatasa alcalina en 134, un tiempo de protrombina de 33 y un INR en 2.2. ¿Alguien sabe cuánto se debe prolongar el PT para no decir que está prolongado? Generalmente son más o menos 3 segundos por encima de la meta. Pero pues acá el INR está en 2.2. Hemoglobina normal, sin leucocitosis, plaquetas disminuidas, con una trombocitopenia leve en 126.000, creatinina en 1.1, no conocemos la basal, unas proteínas totales en 4.6 y un amonio en 146. Le hacen un Doppler transcraneal en su momento y pues tenía unas velocidades medias bajas con un índice de pulsatividad aumentado en todos los territorios explorados. En el Doppler transcraneal no puede medir todas las circulaciones. Obviamente hay unas más difíciles de medir de otras, pero no puede medir la circulación de la cerebral anterior, la cerebral media, la cerebral posterior, y eso le ayuda a uno a predecir, de acuerdo al índice de pulsatividad y los valores que uno tenga en las curvas, si el paciente tiene la presión dentro del cerebro elevada. Como vamos a ver, los pacientes con falla hepática aguda se eleva francamente la presión arterial tempranamente y muchas veces es lo que genera la mortalidad en los pacientes.
Em, entonces empecemos pues por la definición. Hay muchas definiciones de falla hepática aguda. De hecho, dependiendo de donde uno lo lea, las guías que uno pueda valorar. Pero esta es como la definición más ampliamente aceptada. Doctor Eric, ¿cómo está? Debe haber ausencia de enfermedad hepática previa. Como les dije, esto no incluye la enfermedad aguda sobre crónica. Sin embargo, hay una excepción a la regla y es la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson incluso puede desarrollar cirrosis, pero se debe manejar como si fuera una falla hepática aguda y se le da la misma celeridad en el tratamiento, pues sobre todo por el pronóstico de la enfermedad. Presencia de encefalopatía. Y como vamos a ver ahorita, pues la encefalopatía no es solo que tenga un Glasgow en 4, como llevó el paciente, sino que hay unos signos sutiles de encefalopatía que a veces pasan desapercibidos y, y de pronto no los diagnosticamos tempranamente. Puede que este paciente haya tenido uno de esos signos sutiles. De pronto alguien sabe un signo sutil de encefalopatía. La asterixis. De hecho, la asterixis no siempre la buscan. Es más que todo cuando uno sabe que es una forma en que se pueden presentar, va y uno mira. Y sobre todo, uno lo debe valorar es cuando el paciente todavía está despierto. Porque cuando el paciente ya está deteriorado el estado de conciencia, la asterixis no es tan evidente. Muchas veces los pacientes ya llegan deteriorados de por sí, sin nada de información, además de que lo encontraron en su casa enfermo, deteriorado. Ya en momentos difíciles valorar la asterixis, así que eso siempre se debe buscar cuando al menos están con grados de encefalopatía al menos leves a moderados. Y el intervalo entre ictericia y la encefalopatía, y vamos a ver que lo que marca la falla hepática aguda es que haga encefalopatía. No es suficiente que haga la ictericia y la prolongación del INR. O sea, debe de haber encefalopatía. Y el intervalo de ictericia y encefalopatía es de menos de 26 semanas. ¿Sí? A partir de ahí, eso pues ya termina siendo el otro escenario. Y la coagulopatía del INR debe ser por encima de 1.5. Hay instituciones que tienen factor 5, pero pues eso no se mide rutina, ni acá ni en Estados Unidos. De hecho, este caso sí tenía factor 5 activado, bueno, factor 5 medido, pero pues igual no lo trae porque pues la verdad no es útil porque no todo el mundo lo hace. Ni siquiera nosotros lo hacemos acá. Ahí por lo menos ustedes miran casi que todos los factores de la población se producen en el hígado. Entonces, pero usualmente en el contexto de las hepáticas PTI y INR, que es PTT, y esto es debido a que el factor 7, que pues, es el factor determinante del PTT, tiene una vida media muy corta. Entonces, es el primero de es típico que hay un producto hepático agudo, prolongación del tiempo del PT. Y vean aquí, la hepatitis grave, aguda grave, no tiene encefalopatía. Hay gente que no, de hecho no es familiarizado con el término, pero uno debería al menos pensar, y de hecho cuando yo revisaba el tema, yo decía, pero yo ¿cómo puedo clasificar esto en un espectro de severidad? ¿Cierto? Porque ya solo hablar de falla hepática aguda sí es importante, pero uno cómo hace para prepararse antes del diagnóstico. Y hay un término que aparece que es la hepatitis aguda grave, que ya vamos a hablar de eso. Sin embargo, estos son los criterios unos. Los criterios unos son los criterios que se utilizan en Estados Unidos para clasificar los pacientes que requieren trasplante ya. Y son interesantes en el sentido de que pues son más operativos y más prácticos. Y de pronto nos le ayudan a determinar si el paciente está demasiado enfermo como para requerir un trasplante. En última, lo que hablan es que la supervivencia prehecha sea menor a 7 días sin trasplante. Eso lo podemos ver en los criterios, los scores pronósticos que los vamos a ver más adelante. El inicio de la encefalopatía está entre las 8 semanas desde el inicio de los signos y síntomas de la enfermedad hepática. No es lo mismo hacer la encefalopatía a las 20 semanas, desde el inicio de la ictericia, a hacerla más tempranamente. Y como vamos a ver, además de la etiología, uno de los principales predictores de mortalidad es el estado crónico. No debe tener signos previos de enfermedad hepática. El paciente debe estar en cuidado intensivo.
casi que por definición, si aparecen estas tres cosas, pues el paciente va a estar en cuarentena. Y debe estar con soporte al menos ventilatorio o terapia de reemplazo renal o un INR por encima de 2. Pronto el 2 nos quitaría pacientes, yo tampoco estaría como de acuerdo en utilizar el 2. Yo lo único que le cambiaría a la imagen sería 1.5, porque ya el resto le sirve uno como para clasificar al paciente. Ese paciente está muy mal, hay que remitirlo ya para que a un centro de trasplante. Y eso es lo que les hablaba. Tenemos un espectro que está el hígado saludable y al final tenemos el desenlace, ya sea que lo trasplantamos o fallece. Generalmente llega un insulto, una anoxia, puede ser isquemia, puede ser una enfermedad autoinmune, puede ser un tóxico, ya sea acetaminofén o un tóxico diferente a acetaminofén, y se genera una hepatitis aguda. ¿Sí? Ya después de la hepatitis aguda y dependiendo del grado de hepatitis aguda que hace, pues tendrá una muerte hepatocitaria, ya sea en menor o mayor medida, pero cuando hay una extensa pérdida de hepatocitos y se llega a un punto crítico de pérdida de hepatocitos, que pues nadie lo conoce, pues uno trata como de predecirlo dependiendo de la alteración de los exámenes, pero cuando se llega a ese punto crítico, ya llegamos a tener una lesión hepática aguda. Y así es como el Liver Study Group, que es como la sociedad de las más importantes en el mundo, que trata de recoger casos de hepatitis aguda. Y lo que vamos a ver acá es que lastimosamente no les puedo traer ensayos clínicos controlados aleatorizados de falla hepática aguda, porque es que es una enfermedad extremadamente rara. Y lastimosamente, al ser tan rara y tan infrecuente, casi que estiman que más o menos son 2.000 casos al año. Todo el mundo. Entonces, es la verdad bastante infrecuente, por lo que no tenemos estudios, pero ellos tratan como de armonizar las definiciones y ellos nos hablan de que uno puede, en el espectro de gravedad de la enfermedad, ya hablar de una lesión hepática aguda. Pero ese paciente no está en falla hepática aguda. Sin embargo, es cuando se presenta la lesión hepática aguda en donde uno ya debe anticiparse si el paciente requiere tratamiento o no. Y esa lesión hepática aguda ya lleva una falla metabólica y esa falla metabólica por afectación de múltiples zonas hepáticas, que ya las vamos a ver más adelante, pues se genera la encefalopatía hepática. Y cuando se genera la encefalopatía hepática es donde aparece ya la falla hepática aguda, ¿cierto? La idea es que nosotros los cojamos aquí, ¿cierto? Nosotros vemos muchos pacientes con hepatitis aguda. Todos vamos a ver pacientes con hepatitis aguda en mayor o menor medida. Unos tendrán patrones colestásicos, otros tendrán patrones hepatocelulares, pero es esta la que nosotros tenemos siempre que estar alerta. Cuando esta aparece, de que pase acá, pues la verdad es muy poco. Y estos son como los criterios diagnósticos de la Acute Liver Failure Study Group, que son definición de lesión hepática aguda en ausencia de encefalopatía y en ausencia de enfermedad hepática previa. Cuando la etiología es por acetaminofén, por intoxicación por acetaminofén, las transaminadas tienen que estar 10 veces superiores al límite superior de normalidad y el INR tiene que estar en 2.0. Pero cuando no es por acetaminofén, o sea, acá podemos incluir medicamentos diferentes al acetaminofén o podemos incluir otras enfermedades. Las transaminadas tienen que estar elevadas 10 veces el límite superior de normalidad, el INR tiene que estar por encima de 2.0 y la bilirrubina tiene que estar por encima de 3.0. ¿Qué depende diferente entre las dos definiciones? La bilirrubina. ¿Y por qué? ¿Quién sabe? ¿O quién infiere? ¿Por qué? ¿Qué idea les da? ¿Cómo? No. Puede que sí, puede que algunas tendrán por colestasis, pero en últimas recordar que la bilirrubina es una función, una función de síntesis y conjugación. Ahorita lo miramos, ahorita contestamos la pregunta. Y estos son los tiempos que originalmente se tratan. Unos dicen pues que ya uno no debería hablar de hiperaguda, pero pues vale la pena conocerla pues porque están todas las clasificaciones. Hiperaguda es cuando la falla hepática, es decir,
el tiempo desde la ictericia hasta la encefalopatía fue por debajo de 7 días, la aguda es de 7 a 21 días y la subaguda es por encima de 21 días, pero por debajo de 21 días. Ejemplos allá arriba, en hiperaguda, intoxicación por acetaminofén. Hepatitis A, hepatitis B o isquemia. El riesgo de edema cerebral es muy alto, bastante alto, pero la muerte es baja. No todos los pacientes que hacen lesión hepática aguda y posteriormente falla hepática aguda por acetaminofén, no todos progresarán a necesidad de trasplante. Pero pues los que progresan a necesidad de trasplante tienen un alto riesgo de mortalidad. Pero lo importante acá es que tienen mucho riesgo de edema cerebral y son los pacientes que más tenemos que estar atentos al estado de conciencia y estar atentos a si está deteriorándose en el tiempo rápidamente, porque eso le va a marcar a uno pautas de tratamiento. Por ejemplo, intubación. La intubación temprana ayuda a proteger el cerebro. Nosotros pacientes en falla hepática los intubamos para proteger el cerebro. No porque estén en falla respiratoria, no, es para proteger el cerebro. Puede que uno vea al paciente muy despierto y tranquilo, pero son pacientes que requieren intubarse temprano. La aguda, generalmente hepatitis B, que tiene un riesgo intermedio de las dos, tanto de edema cerebral como de muerte. Y la subaguda, que ahí está el DILI. El DILI es Drug Induced Liver Injury, ¿cierto? Entonces, lesión hepática inducida por medicamentos. Ahí está todo lo diferente a los tratamientos. Y otros, pues, otras causas. Entonces, por ejemplo, hepatitis autoinmune, síndrome de Budd-Chiari. ¿Quién sabe qué es el Budd-Chiari? ¿Qué es el Budd-Chiari? Exacto. ¿Y por qué se coagulan? Eso, ahí sale una cantidad de diagnósticos diferenciales. Lo que uno más sospecha es que el paciente tenga una trombofilia, ellos los síndromes mieloproliferativos. Y aquí estos pacientes tienen bajo riesgo de edema cerebral y pues sí tienen mucho riesgo de muerte. Así que esos pacientes son los que más nos deben preocupar y los que más nos tenemos que llevar motivos para meterlos en lista de trasplante temprano. Y hay unas distinciones importantes. Y es que, primero, la falla hepática aguda sobre crónica no está incluida en este diagnóstico y lo he repetido por ahí 4 veces desde que empezamos porque es que se confunde frecuentemente y creen que es un paciente en falla hepática aguda y no, es un paciente en falla hepática aguda sobre crónica. ¿Qué es eso? Es un paciente que ya tiene cirrosis de cualquier estadio ABC, muchas veces descompensada, que ya ha tenido peritonitis bacterianas espontáneas previas, ya ha tenido sangrados variciales previos, tiene una citis refractaria y hace una falla hepática, ¿cierto? Pero porque se infectó, porque sangró, principalmente porque se infectó. Pero los pacientes se manejan diferente. Yo creo, Eric, después se podría hacer una complementando aguda subcrónica como para que vean la diferencia. La lesión hepática aguda son pruebas hepáticas anormales, que aquí sobre todo son pruebas bioquímicas hepáticas, con coagulopatía, pero no tienen encefalopatía, eso es lo que es lesión hepática aguda. Y la lesión hepática secundaria, porque nosotros podemos tener muchos pacientes que tienen coagulopatía, elevación de transaminasas, bilirrubinas elevadas, alteración del estado de conciencia, pero no tienen una enfermedad primaria del hígado, están sépticos, tienen un politrauma y progresan a una disfunción multiorgánica. No son fallas hepáticas agudas propiamente dichas. Ahí es donde pues, uno creería que es para trasplante, pero no, es un síndrome multiorgánico que dentro de la afectación multiorgánica fue. Y estas, pues yo creo que las más importantes para reconocer, pues porque siempre también hay que descartar que el paciente tenga otra cosa diferente. Varias etiologías. Empecemos por drogas, que es lo más frecuente. Paracetamol, el más frecuente. Antituberculosos, anticonvulsivantes, drogas recreativas, AINES, quimioterapéuticos, inmunoterapia, síndrome de Budd-Chiari, hepatitis isquémica desde el punto de vista vascular, el embarazo, un síndrome de HELLP, la puede presentar, toxinas,
o por ejemplo el hígado graso del embarazo, causa autoinmune, otras como la enfermedad de Wilson, que es una que a pesar de que pueda que tenga hepatopatía crónica, debe entrar dentro del grupo de la hepatitis, de la falla hepática aguda, y un gran grupo de indeterminadas. Ah, bueno, allá las virales. Ahí están sobre todo herpes virus, citomegalovirus, Epstein-Barr, eh, virus de la varicela, dengue. Esto es como más de lo mismo, pero recuerden que son muchos los medicamentos que aparecen. Y ahí tiene que tener claro, pues, cuál es el uso frecuente para un médico. Ajá. Acetaminofén. ¿Cuál es la dosis máxima? Pues de hecho, pues cuando nosotros pensamos en toxicidad así grave, son 10 gramos, lo que uno podría pensar que es como lo más, como el punto de acuerdo como uno pensar en que el paciente de verdad le va a empezar a hacer lesión hepática. Pero pues de 4 gramos, la idea es que no pasarse de 3 gramos al día. Los antituberculosos. Hay casos de personas que les mata la falla hepática ya por los antituberculosos y no la tuberculosis. Entonces, siempre recomiendo monitorizar. Pero respecto a los otros medicamentos que salen ahí, pues realmente la decisión ha superado. Hay una herramienta en internet que se llama LiverTox. LiverTox, pues todo el mundo lo consulta, hasta los hepatólogos, cada vez que encuentra un paciente con una sospecha de lesión hepática por medicamentos. Ténganlo ahí, cada vez que lo duden, se metan al LiverTox. En LiverTox hay una descripción de qué es una lesión hepática inducida por medicamentos y cada medicamento, miren, hablan de qué tan probable es de que haya hecho una lesión hepática, que es que es importante. Y eso puede pasar desapercibido porque, digamos, yo tomo ácido valproico y tengo una IPM, ¿cuánto pasa aquí? Y si usted no pregunta directamente, ¿qué testigo? Bueno, sabemos que es inglés, vitamínico, algo natural, y ahí se van a dar que hay personas que pueden tomar 4, 5, 6, 7 cosas diferentes. Y acá, más o menos cada 6 meses, creo que antes también lo ha visto, ya no hay nada que se pueda tomar esas cosas, hacer falla hepática aguda. La última que tuvimos, una muchacha de 33 años, no me acuerdo. De hecho, yo estaba rotando en el patología. Tuve una hace 2 meses. Es ella, yo creo. Y se tomaba 10 medicamentos anticonceptivos diferentes. 10. Se los mandaba un médico, no sé dónde. Y pues fue en 3 días que falleció. Se murió con un INR de 25. Encefalopatía, asterix. Entonces, lo que dice Eric es cierto, y uno tiene que volverse muy chismoso cuando uno tiene una sospecha de una falla hepática aguda enfrente, porque los pacientes a usted le van a negar 1000 veces las cosas que toman. Y hasta que usted se lo repite 1001 veces, él le dice, ah, sí, es que me tomaba tal cosa. Muchas veces confunden los medicamentos, muchas veces no reportan el uso de acetaminofén y lo han tomado. Así que hay que insistir, insistir, insistir. Para el Acute Liver Failure Study Group, estas son las causas más frecuentes de falla hepática aguda. 46% de los casos son por acetaminofén. Lo interesante de este registro es que ellos se sientan a revisar caso por caso y lo deliberan, buscan las posibles causas. No es así como que hablemos, tenemos un gran centro y reporten, otros, no, ellos verifican todos los casos y es el acetaminofén la principal causa y de ahí siguen las causas indeterminadas como segunda causa frecuente. Muchos de esos pacientes de 12% de allá indeterminados, muchos terminan teniendo pues, por infecciones por medicamentos, entre ellos el acetaminofén. Y ya luego siguen los medicamentos, las otras causas. Ya luego siguen estas otras causas, Wilson, Buchiari, el embarazo autoinmune.
Pero pues eso contrasta mucho con Latinoamérica. Eso es como un consenso de Latinoamérica, de la ley, y miren la diferencia del acetaminofén. De hecho, es que supuestamente en Latinoamérica nadie se intoxica por acetaminofén. Pero cuando uno mira las causas indeterminadas, y es la gran mayoría, casi que llegan hasta 60% en Perú. Entonces, claramente pues tenemos un subregistro y claramente pues las etiologías no están confirmadas, pero yo creo que las causas son las que vemos también en población estadounidense y, y obviamente pues no estamos siendo como lo suficientemente juiciosos. Ahí te quería decir dos cosas. Si usted no le pregunta al paciente cuántas sonrisas puede pasar, si no le dice cuando lo hace también. Y le pregunta, bueno, tiene que dar una idea que está tomando más de 10 más pasas, más de baja, entonces tiene que preguntar exactamente cuándo. Le pregunté esta semana cuánto la dosis por peso, porque también van a tener pacientes sarcopénicos, desafortunados. Entonces uno se queda con mandarle 1 gramo cada 8 horas y que pesa 40 kilos. ¿Cuánto la dosis por peso, Samuel? 15 miligramos por kilo, dos. Entonces, si pesa 40 kilos, eso le va como 500 miligramos al dosis. Entonces, esas cosas tan bobas, si usted generaliza la dosis, todo el mundo pues, error. Vean aquí, si uno pasa una línea así y separa Asia de América y Europa Occidental, pues claramente es el acetaminofén por acá y las hepatitis virales por allá. De hecho, por allá pues es hepatitis B la principal. Y aquí está también hepatitis C, sino que la hepatitis C no es tan prevalente en todos los lugares, pero vean, por ejemplo, para su como tiempo es bastante grande. Esto acá son las manifestaciones clínicas. Vean todo lo que puede hacer un paciente con una falla hepática aguda, pues la parte respiratoria pueden hacer SRA, aunque hacen más frecuente el SRA los pacientes que están en aguda sobre crónica que los que hacen en falla hepática aguda de primera vez. Cerebro, encefalopatía, además cerebral, hipertensión endocrinal, a nivel cardiovascular entra en un estado hiperdinámico, como si estuvieran sépticos, vasodilatados completamente, hiperdinámicos, pueden hacer pancreatitis. Muchas veces uno puede conocer el paciente como una pancreatitis. Una pancreatitis. No tiene síndrome colestático, no tiene nada, no tiene hipertrigliceridemia. Puede ser una manifestación incluso de falla hepática aguda. Hacen insuficiencias suprarrenales, disminuyen la síntesis de cortisol, hacen falla renal. El acetaminofén, pues vean cómo ha estado de prevalente desde el 98 hasta el 2015. Estos son otra vez estudios del Acute Liver Failure Study Group. Y generalmente la fisiopatología de esto es que el acetaminofén utiliza la glucuronidación y además de eso utiliza el glutatión para poder depurarlos y volverlos más fácil de metabolizar y eliminar. Pero cuando uno depleta ese glutatión, pues se genera la producción de NAPQI. Y el NAPQI es en última lo que genera la necrosis hepática. Uno requiere más o menos, uno puede tolerar hasta al menos más o menos pérdida un 30% del glutatión. Pero si uno pierde más, hace necrosis. De hecho, el acetaminofén da generalmente un 80% de pérdida. Entonces, es bastante tóxico y así se genera la lesión. Y como vemos, pues los pacientes pueden llegar en coma, pueden negar la ingesta del acetaminofén. De hecho, hay ponencias de casos que han llevado pacientes, reportan que no es acetaminofén, en última vez su falla hepática, se trasplantan todo y luego el paciente manda la foto de lo que tomaba y pensaba que era ibuprofeno y no es acetaminofén. Entonces, siempre hay que preguntar bastante. Muchas veces los familiares no saben,
Pero los criterios para uno saber de pronto desde el punto de vista clínico es que, primero, que haya reportado la historia de uso de acetaminofén o que tenga niveles séricos de acetaminofén positivos, no tiene que ser muy altos. Aquí no los hacemos, más que todo es como por escuela, pero pues en otros lugares del mundo miden niveles de acetaminofén. Y el patrón bioquímico generalmente son transaminasas por encima de 1000, pero con bilirrubina generalmente por debajo de 10 y generalmente por debajo de 5. Ya vamos a explicar por qué. Y el tratamiento principal es la N-acetilcisteína. Es el estándar de manejo en antídoto para lesión y esta terapia incluso está justificada en pacientes en los cuales sospechamos que sea por acetaminofén y no lo tenemos como confirmar, o por causa indeterminada. Siempre se justifica poner N-acetilcisteína en infusión como uno puede. Uno puede llamar a la línea toxicológica y eso pues les va a servir mucho para el rural. Yo, por ejemplo, en el rural tuve muchas intoxicaciones. Yo siempre llamaba a la línea toxicológica, los toxicólogos son muy formales y pues le ayudan a uno a preparar los antídotos. Pero esto es, por ejemplo, un esquema propuesto, ya sea en un protocolo normal o extendido, y hay un protocolo oral. Generalmente los protocolos orales nosotros no los utilizamos. Es el protocolo en infusión, y son los criterios para detener la infusión. Es cuando tengamos el IR por debajo de 1.5, hayamos disminuido 50% la ALT, o el ALT por debajo de 1000 y el INR por debajo de 2. Igual esto pues, uno no se lo aprende, uno pues lo tiene ahí. Dime. Exámenes. No, eso es diario, cada 24. Sí. Cosas que uno repite en menor tiempo, gases, lactato, electrolitos, sobre todo el sodio, porque el sodio tiene que estar en rangos de neuroprotección, y no necesariamente 150, máximo 155, sí al menos 145 de sodio. ¿Qué más uno puede repetir? Los tiempos de coagulación, pues puede que se prolonguen, pero uno también lo hace cada 24 horas. Las pruebas de bioquímica hepática también uno lo puede hacer cada 24 horas, pero básicamente son eso. La función renal tampoco vale la pena repetirla en menor tiempo. Causas de hepatitis virales, pues la hepatitis B es el 8% de los casos de falla hepática aguda y menos del 4% desarrollará una falla hepática aguda. Generalmente se da por infección de nuevo reactivación o hace una coinfección por hepatitis delta. Nosotros nunca medimos hepatitis delta. Muchas veces sale el dato de hepatitis B positivo por serología, pero nunca me dio la hepatitis delta. De hecho, un día me le iba a pedir y no aparecía en el SAP en la fundación. Entonces, pasa bastante desapercibido. Y la mortalidad es alta, pero mucho más alta en reactivación. Y algunas veces cuando se tiene la prueba serológica positiva, uno debe poner tratamiento antiviral, ya sea con tenofovir o entecavir. La hepatitis A es también una causa frecuente. 4% de los casos, pero menos del 1% desarrolló falla hepática aguda. Hace poquito en nuestros casos de medicina interna llevaron un paciente con falla hepática aguda, pero la prueba inicial fue negativa. Y era un IgM, eran unos anticuerpos totales negativos. Pero después es positivo. De pronto ya tenía biopsia hepática y le pidieron otra vez la prueba, está positiva, la IgM. Entonces, eso pues es bastante desconcertante porque pues nadie pide una serología viral de control durante la hospitalización. Pero yo creo que la enseñanza de ese caso, y yo pienso que si es que cuando se sospecha una etiología infecciosa, uno debe repetir la serología al menos a los 10 a 14 días. De hecho, con leptospirosis, el ministerio, dentro de la leptospirosis que hace lesión hepática, pero puede hacer lesión renal, pulmonar, el ministerio requiere prueba pareada confirmatoria. Si uno le sale una IgM positiva para leptospira, uno debe tomar prueba pareada, o sea, volvemos a hacer una en 10 a 14 días para determinar si es verdaderamente positivo o verdaderamente negativo. Y el virus, el herpes,
sobre todo en pacientes embarazadas, en pacientes inmunosuprimidos, y lesiones cutáneas el 50% de los casos, así que puede que no tenga lesiones tipo herpes en piel y puede tener incluso causa viral, y pues si está la sospecha, así que tiempo de incubación supremamente largo, que puede ir más del mes. Esto lo hace más difícil porque no va a relacionar más o menos está entre promedio de 28 días. mucho tiempo. Usted no se vaya al río y al mes. Sí. Aumenta la historia natural. Y nosotros no tenemos tanta hepatitis C acá, pero pues es bastante importante. Tiene la tasa de mortalidad más alta, pues de todas, y pues el mecanismo pues no es muy claro. Pero entonces uno qué pregunta, pues así en resumen uno tiene que preguntar qué medicamento ha utilizado previamente, sobre todo acetaminofén. Tiene historia de uso de sustancias, tiene síntomas psiquiátricos de polaridad depresiva, depresión, ideación suicida, un plan organizado. Generalmente los pacientes que tienen ingesta de acetaminofén por intento de suicidio tienen menos mortalidad que los accidentales. Las intoxicaciones accidentales son mucho más graves porque esos pasan desapercibidos. En cambio, las del suicidio no, pero pues igual son factor de riesgo. Síntomas gastrointestinales previos después de la alimentación, sobre todo con hongos. Los hongos también pueden tener toxinas que pueden generar la falla hepática aguda. Obviamente identificar condiciones que puedan ser la causa de la falla hepática. Entonces, si está embarazada, por pensar un hígado graso del embarazo o una preeclampsia. Si el paciente está en zonas endémicas para hepatitis E o hepatitis B, si tiene terapia inmunosupresora previa o quimioterapia, o el paciente tiene enfermedad de historia autoinmune. Aquí, pues, sí hace la cuña de la doctora Escobar, la patóloga, y es que los flares de hepatitis aguda como causas de las descompensaciones de la falla hepática crónica, pues son bastante frecuentes, y también las como falla hepática aguda. Así que antes de pensar que el paciente tenga una autoinmune, hay que pensar que tenga otra etiología, porque imagínense que ese paciente se infecta, los pacientes generalmente se infectan, se mueren por coma o por infección, y pues ponerle esteroides a una infección en curso, pues es difícil. Esto es como un resumen de los, de los exámenes que uno debe pedir, al menos los básicos, sobre todo ceruloplasmina y cobre para descartar otras enfermedades como Wilson, marcadores de autoinmunidad, la serología completa, sobre todo los herpes virus, y pues los demás de rutina. Obviamente todos los pacientes se deben de cultivar, todos, porque probablemente están infectados. Y vean estos patrones. De aquí, lastimosamente, no quité esto, que estaba más grave, pero pues claramente acá el más grave es el B. ¿Y por qué? ¿Creen que el B es el más grave? Porque la A tiene unas transaminas re altas, ¿no? 8000 de ALT. Entonces están las puertas de la corriente. ¿Cuál es la diferencia de la A al B? O no, primero, ¿cuál es la diferencia del C con respecto al A y el B? Ajá, ¿y qué otra diferencia tienen? La fosfatasa alcalina. Generalmente las enfermedades colestásicas son bastante benignas. No se van a morir. Con multiorgánica. Generalmente no se van a morir de eso. Entonces, uno podría decir que es una colestasis, pues no tendrá el peor pronóstico de todos. ¿Y cuál es la diferencia entre A y el B? ¿Y qué es peor, tener 5 bilirrubina o tener 8000 de ALT? Yo creo que es peor tener bilirrubina. Obviamente acá está la raya que dice que esto es el peor, pero pues para entenderlo, y es que
Cuando uno empieza a elevar la bilirrubina, quiere decir que ese hígado ya no tiene capacidad, no es capaz de conjugar. A pesar de que el otro tiene 8000 de ALT, este paciente ya tiene la bilirrubina elevada y es el más grave de todos y es el que nos debiera alertar. Es el que más nos debiera alertar. Y hay otros marcadores bioquímicos que uno tiene que tener en cuenta en los pacientes que tienen falla hepática aguda. Y es que sí, creo que he sido suficientemente insistente de que tenemos que identificar los que sean por acetaminofén porque esos pacientes se benefician de enlistarlos tempranamente para trasplante hepático y son los que nos tienen que poner a correr para el diagnóstico, sobre todo para empezar la infusión de N-acetilcisteína. Y esos pacientes tienen un patrón de elevación de las pruebas bioquímicas hepáticas. Y vean, generalmente las transaminasas, inclusive el acetaminofén, son más elevadas que en otras causas diferentes a intoxicación por acetaminofén. Y además de eso, tienen bilirrubinas mucho más bajas. ¿Y por qué creen? Desde la fisiología. ¿Recuerdan de las zonas hepáticas? Zona 1, zona 2. ¿Dónde se genera más? ¿En qué parte hace el metabolismo? Eso es muy fisiológico. Que ya lo vamos a ver entonces en la imagen previa, y es que el lugar donde se metaboliza el acetaminofén no es el lugar donde se hace generalmente la conjugación de la bilirrubina. Y es por eso es que en un principio, no quiere decir que después en un espectro ya más grave de la enfermedad, el paciente no pueda elevar más la bilirrubina, pero en un principio, comparado a las otras causas, la bilirrubina generalmente tiende a estar menor a 10. Menor. Y el fósforo. El fósforo. El promedio en acetaminofén era 2,2. Las causas 3,3. Recordemos que el acetaminofén hace parte de las etiologías que tienen mejor pronóstico, eso, pero en la medida que se disminuye el fósforo, eso es una medición indirecta de la síntesis de ATP. Para regenerar el hígado requiere ATP. Realmente tienden a ser fósforos más bajos, incluso hipofosfatemia. A diferencia de un paciente que nunca la disminución del fósforo, quiere decir que pues, su capacidad de regeneración hepática no es tan buena. Pero el principal patrón es este: bilirrubinas menor a 10 o no tan altas, con transaminasas por encima de 1000. O sea, cuando uno encuentre eso, hay que sospechar de que el paciente tenga una intoxicación por acetaminofén. Así se lo niegue, así diga que no, hay que sospecharlo y en N-acetilcisteína. Esto es como lo que les estaba contando. El espacio porta, la vena central, zona 1, zona 2, zona 3. La irrigación viene así. Cuando uno hace una hepatitis isquémica, la primera zona que se queda sin irrigación es la zona 3 y la bilis va así. O sea, viene de acá y drena allá. Y vean aquí, entonces, en zona 1, generalmente es la captación de oxígeno, la entrega de glucosa, gluconeogénesis del ácido láctico, de los aminoácidos, la oxidación de ácidos grasos, sulfatación, pero es en zona 3 todos estos mecanismos, entre ellos pues es el metabolismo de acetaminofén. Para el zona 1, zona 2 es bilirrubina y por eso pues se explica. Cuando el hígado trata de hacer, incluso por ejemplo acá en lo que es glucuronidación, glutatión y citocromos, uno trata de disminuir o trata de como mejorar la depuración de las toxinas, pero a medida que se empieza a hacer la lesión, pues disminuye ese aclaramiento de toxinas hepáticas. En últimos se lleva a la disminución de la eliminación de amonio, y por eso el amonio sube bastante y en últimos lleva a edema cerebral. Hasta se me repitió. No, perdón. Entonces, volviendo a nuestro paciente, pues nuestro paciente se le hizo todo lo viral negativo, toxinas, pues no tenía exógenos, pues no aplica lo del embarazo, la verdad era poco frecuente porque se hicieron todos los estudios de autoinmunidad, Wilson negativo,
porque la ceruloplasmina entonces sale normal, Budd-Chiari, la ecografía Doppler es normal. Entonces, todos los pacientes con falla hepática aguda, nosotros le hacemos Doppler portal para buscar signos de obstrucción al flujo portal, como un Budd-Chiari, y muchas veces para descartar cirrosis en los pacientes y que no estemos frente a un abuso sobrecrónico. Entonces, como vieron en el caso clínico, ese paciente se le hace Doppler portal de entrada. Muchas veces se les hace angiotac de abdomen para ver cómo es la irrigación del hígado y también descartar otro tipo de causas. Pero pues quedan en duda los medicamentos. Aquí no me va a tener mucho pues por el tiempo, pero pues Lematinib tiene claramente reportes previos de hepatitis aguda. Lematinib es un inhibidor de tirosinquinasa de Bruton que ayuda como a controlar la leucemia mieloide crónica del paciente, que eso podemos hablarlo después. Y pues probablemente era el factor de riesgo del paciente. Y pues hay muchos reportes de casos que uno puede hacer desde hepatitis agudas hasta lesiones hepáticas agudas hasta falla hepáticas agudas. El paciente pues lo valoraron, se decidió incluir en lista de trasplante hepático, hematología consideró pues que su antecedente de leucemia mieloide crónica no era una contraindicación, se hicieron estudios de laboratorio pre-trasplante, entre todos esos estaban pues esto es realmente lo que pedimos siempre a todos los pacientes que dan protocolo de trasplantes, le pedimos estudios el hierro, ferritina pues puede ser opcionales, pero si se pide ceruloplasmina, se pide amonio, función tiroidea, se pide lo autoinmunitario, ese también es otro anticuerpo autoinmune que luego se puede revisar, y se pide pues el resto de exámenes, que son todos los exámenes del paciente. En ese momento el paciente ya tenía un IR2-3. Bueno, los pacientes, la ferritina es un lugar del hígado pues, que almacena gran cantidad de hierro. Y la pueden almacenar en forma de ferritina o en forma de hemosiderina. Cuando uno mide la ferritina, y si la ferritina está elevada, acá pues no está normal, ya la tener que estar normal, debería estar alta, porque el paciente está muy mal. Pero pues en él era normal. Pero cuando la ferritina está elevada, uno tiene que mirar qué tanta de esa ferritina está saturada con hierro. Y el punto de corte para uno definir si una ferritina está sobrecargada de hierro es 45%. Por ejemplo, este paciente tiene 90% de saturación. Pero eso simplemente en un paciente con falla hepática aguda es ejemplo de la gran destrucción de hepatocitos que hay, pues la liberación de todo este hierro en la sangre. Entonces, más que todo es eso. Probablemente no es una hemocromatosis, probablemente no es, pero es un ejemplo de por qué se saturó tanto la transferencia. Eso se puede ver en muchas enfermedades, sobre todo cuando hacen hepatitis. Esos algoritmos diagnósticos para sospechar hemocromatosis, que es una enfermedad hereditaria que lleva a la acumulación de hierro en el cuerpo, aplica mucho a un paciente ambulatorio sano. ¿Sí entienden? No es para un paciente como estos que estén claramente un deterioro. Fue apto para trasplante, cardiología también dijo que bien, y el paciente se llevó a trasplante. Aquí, pues, en Colombia están todos esos criterios que hablamos para poderlos meter en lista de trasplante, pero hay unos también importantes, como Small for Size, son pacientes que ya trasplantaron, el hígado les queda muy pequeño como para el cuerpo. Colestasis progresivas, asistido coagulopatías y mejoría después de 7 días para el trasplante, fallas primarias del injerto, trombosis vasculares del hígado trasplantado, fallas hepáticas fulminantes. Y aquí vemos como el desenlace de esos pacientes. Los pacientes pues, que tienen falla hepática aguda, el 48% van a ser supervivientes espontáneos, o sea, con o sin trasplante, se van a salvar. Pero un tercio se va a trasplantar. Y otro tercio pues va a fallecer. Pero la supervivencia en general es 70%. Pero vean que los de peor pronóstico son hepatitis B, las hepatitis autoinmune por drogas y las indeterminadas. Que eso sí. Y el acetaminofén es de mucho mejor pronóstico. Así que la etiología importa. Uno sabe de que está dando la falla hepática aguda, no puede decir si el paciente la ve mal o no, y eso también uno incluso le puede llevar a decir de que hay que meterlo en trasplante. Pero
además de la etiología, pues el otro principal factor pronóstico de estos pacientes es el grado de coma. La etiología es muy importante, pero el grado de coma también. Hay tres tipos de encefalopatías hepáticas. Está la A, que es por falla hepática aguda. Está la B, que son por shunts portosistémicos sin enfermedad hepatocelular intrínseca. Son los buchiares que hacen los bypass. O está la encefalopatía hepática, que es por cirrosis e hipertensión portal. Y se generan shunts portosistémicos. Y ahí pueden ser episódicos, persistentes o mínimos. Entonces la que nos importa bastante es la primera. Y la primera uno la clasifica como por los de West criteria, en los cuales pues puede haber incluso enlentecimiento mental o del pensamiento, euforia, ansiedad, disminución de la atención. Hay unos scores, si uno lo busca, y unos juiciosos, eso no se hace en la práctica clínica, eso es la verdad, ni lo sé. Y hay unas hojas de unir puntos, pruebas psicométricas que ayudan a mirar si el paciente de verdad está encefalopático. Pero nosotros generalmente lo que hacemos es tratar de buscar el grado 2 y lo buscamos generalmente es con la asterixis. ¿Por qué? Porque eso es importante desde el punto de vista pronóstico, que ya lo vamos a ver. Llega somnolencia y llega coma. La idea es encontrar los pacientes en encefalopatía hepática 1 o 2. Ya cuando los cogemos en 3, 4, incluso aún con trasplante, pueden fallecer. Y este es como la supervivencia libre de trasplante por etiología y grado de coma. Y vean que los pacientes que los que encontramos en grados de coma 1 o 2 o West Haven 1 o 2, y con las enfermedades etiológicas de buen pronóstico, pues son los pacientes que más se van a beneficiar o los que mejor supervivencia van a tener sin trasplante. Sin trasplante. Hasta la enfermedad hepática grasa del embarazo, que el tratamiento de eso es desembarazo. El acetaminofén, hepatitis A, isquemia, pero vean que estos pacientes siguen siendo los de mal pronóstico, pero hay algo que resalta en toda la gráfica, ya sea que sea etiología de buen o mal pronóstico, y es que si usted tiene coma, si usted tiene deterioro del estado de conciencia grave, pues probablemente la supervivencia libre de trasplante no va a ser tan buena, y son los que más rápido hay que correrles para meter. Quiero que quede esta charla, que nos grabemos que independientemente de dónde estemos, si estamos en la fundación o en el hospital, tenemos que tener muy claro todo esto para saber cuáles son los que tenemos que remitir urgente, ¿cierto? Hay ciudades en las que el traslado primario como urgencia vital no está permitido, pero por ejemplo donde yo hice rural, que fue en Caldas, pues la verdad cuando nosotros teníamos pacientes muy enfermos, no aceptaban en ningún lado. Y esta es una enfermedad que no permite esperar días, porque la mortalidad empeora es a horas. Cada hora aumenta la mortalidad y el paciente puede estar muerto en 2 a 3 días. Entonces, no podemos esperar que lo sepa. ¿Qué escalas son las que entonces utilizamos para predecir el pronóstico? Está esta del King's College Criteria. Tienen los criterios tanto para intoxicación por acetaminofén como para que no tienen intoxicación por acetaminofén. Lo pueden leer, no va a leer todo esto, pero lo importante es esto, es la sensibilidad. 68-69%. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien ya pasó por epidemia? Todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los criterios del King's College tengan una sensibilidad del 68-69%. Sí, quiere decir que si el criterio está negativo, quiere decir que el paciente no tenga falla hepática aguda. Si lo tiene positivo, una especificidad es alto al positivo. Si tiene el score positivo, es de peor pronóstico, pero como tiene baja sensibilidad, no descarta. Si lo tiene negativo, no la tenga. Me gustaría que fuera, pues, obvio, ambas cosas muy sensibles y específicas. Pero
Si lo tiene positivo, usted dice, ah, sí, este que está positivo se va a complicar. Pero que lo tenga test negativo no es. Y eso es importante, ¿por qué? Porque hay muchos otros scores. De hecho, está el MELC score, el King's College Criteria, el CLICHI, el SCUDI, que es para intoxicación por hongos, diarrea, meten todo eso, el SWENSI. Pero, de hecho, los criterios del Acute Liver Study Group, Acute Liver Failure Study Group, las gráficas, tienen mejores sensibilidades. Y cuando entender que el King's College tiene baja sensibilidad, quiere decir de que si me da negativo, puedo echarle la mano a otro score adicional para confirmar de verdad que el paciente tenga una falla hepática aguda. Y para meterlo en lista de trasplante, porque la red no permite meter pacientes en lista de trasplante que no tengan criterios de King's College elevados. Por ejemplo, Medscore más de 32 puntos o que cumplen los criterios de King's College. ¿Te das una pregunta? Y este es el puntaje de la LFSG, que es del Acute Liver Failure Study Group. De hecho, lo da mucho mejor que al resto. Es la área bajo la curva. Cuando uno ve un estudio y dice, el área bajo de la curva es de 0.84 para el ALFSG Prognostic Index versus el King's College, que es 0.65. Ajá. El punto 5, acá, el resultado positivo o negativo es el resultado del azar. O sea, si me da positivo, tengo 50% de probabilidades de que ese test de verdad me predizca una falla hepática aguda y muerte o no. Por encima del punto 5, va mejorando. Entonces, tener una área baja la curva por debajo del punto 84 es bastante bueno. Y uno generalmente hace King's College Criteria, pero ni los profes hacen el. Entonces, lo importante es hacerlo, eso lo encuentran en internet. Y utiliza estado de conciencia 3-4, encefalopatía grados 3-4, la etiología, bilirrubina 100R, los mete en un logaritmo y también utiliza soportado. Eso no lo. Y algo importante en King's College es que ese pH es con el paciente reanimado. El paciente acaba de llegar, no. Pero y miramos si cumple los criterios. Los principios del cuidado, pues se debe mantener un alto índice de sospecha, manejo en cuidado intensivo, sobra decirlo, pero no falta el paciente que lo manden papizo pues con esto. El único tratamiento efectivo es el trasplante hepático de urgencia, por lo tanto, pues dependerá de qué qué tan rápido uno lo remita, ¿sí? Si uno no está en un centro de referencia. Si uno lo remite rápido, ya eso se bajó todas las posibilidades. Esto es algo muy importante, no transfundir INRs elevados. Los pacientes van a tener 2, 5, 3, 4 INR, eso no transfunde. No predicen sangrado. Los pacientes con falla hepática aguda requieren pruebas viscoelásticas para predecir su sangrado y eso que solo lo transfundimos a la hora de que vayan a ir a cirugía si es necesario. Pero el PT y el PTT no son buenos predictores de sangrado en contextos agudos. Esos ustedes están diseñados para pacientes con hemofilias o con alteraciones de la coagulación derivadas de enfermedades autoinmunes como un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, pero no están diseñados para la enfermedad crítica. No pueden usar las decisiones de transfusión en tiempos de coagulación convencionales. Entonces, uno lo ve como paciente de falla hepática aguda, ha tenido un INR en 3 y al otro día llegamos y el urgenciólogo en la noche le ha puesto 6 unidades de plasma. Y eso que el paciente ya tenía circulación colateral, porque si bien es una falla hepática aguda, recordemos que tenemos hasta 26 días para meterlos entre los criterios diagnósticos. Y ese paciente se presentó con un síndrome de Budd-Chiari. Y él ya tenía, pues porque tenía ocluida la vasculatura y tenía varices esofágicas.
Transfundir un paciente con hipertensión portal es muy riesgoso porque aumenta el riesgo de ruptura de la varice y aumenta el riesgo de... Entonces, la doctora se puso muy brava cuando dijo que la transfundió. Intubar en caso de grados 2 a 3. El grado 2 te está hablando. Que no es encefalopatía grado 2 te está hablando. Y que eso no nos asuste intubar al paciente. Tiene una falla hepática aguda y tenemos un diagnóstico de encefalopatía grado 2, así él te hable, te converse, te diga, doctor, pero es que yo no quiero, yo estoy preocupado, eso me abre. No, muchas veces me dicen, ay, no, démosle la esperita. No, hay que intubarlo. Porque sabemos que el paciente en próximos horas va a ser una encefalopatía grave y va a requerir neuroprotección. La N-acetilcisteína pues mejora la supervivencia libre de trasplante. Después que se benefician son aquellos los que tienen encefalopatías grado 1 y 2. O sea, la N-acetilcisteína se debe de empezar tempranamente. No podemos esperar a que se empiece. Si el paciente no es claro que tiene intoxicación por acetaminofén, no importa, póngalo. Terapias específicas, pues autoinmunes esteroides, pero recuerden, es bastante infrecuente. Antes de pensar en algo autoinmune hay que pensar en otras cosas. La hepatitis viral, pues entecavir tenofovir, virus simplex, herpes simplex, hay que oír. Amarita, pues eso no es tan frecuente acá. Embarazo, desembarazar, enfermedad de Wilson, plasmaféresis o exsanguinotransfusión. Y acá, en términos del monitoreo de cuidado intensivo, es que hay que tratar de mejorar esto, ¿no? Y es la encefalopatía. Tienen que estar en UCI, hay que hacer tomografía de cráneo, hoja neurológica, cada hora estar pendiente del estado neurológico, intubar si es necesario, cabecera de la cama a los 30 grados, evitar las hiperglicemias, evitar la fiebre, si es necesario profundizar al paciente una escala de RAS, o sea, bien profundos, bien sedados, para que disminuyamos al máximo la tasa metabólica cerebral, relajación neuromuscular, ¿sí? Terapias de soporte extracorpóreo, que como les dije al principio de la charla, no vamos a revisar hoy pues porque se escapa del alcance de la charla, pero lo importante es como el diagnóstico. El paciente en última de trasplantó, lograron coger se llevó a, a trasplante. Este fue como todo el protocolo de reanimación intraquirúrgico, le pusieron Octaplex, ahí no es Z, sino pasó a la UCI, pero lastimosamente el paciente falleció. Falleció porque hizo una disfunción primaria del injerto después del trasplante y no se alcanzó a conseguir un trasplante adicional. Entonces fue una falla hepática aguda por imatinib con falla primaria del injerto. Pero para que vean que los pacientes con cáncer no se mueren del cáncer generalmente, se mueren de las complicaciones. Y conclusiones, pues existen muchos criterios, pero tomen esos unos no aplican para Colombia en el sentido de que los pida la red, pero sí de pronto le sirven a uno como para predecir si el paciente está verdaderamente mal y hay que meterlo en lista rápidamente. Estratificación de riesgo y evaluación para trasplante comienza en la fase de lesión hepática aguda. O sea, no esperemos que el paciente tenga falla hepática aguda. La lesión hepática es la que hay que identificar y ahí predecir. Muchas veces uno puede meterlo en lista en lesión hepática aguda y no necesariamente va a entrar como urgencia cero. Pero pues ya lo ponemos en lista, ya hicimos los estudios pretrasplante. En pacientes con lesión hepática aguda debido a acetaminofén, la progresión a falla hepática aguda ocurre con menor frecuencia en comparación con otras etiologías, pero pues una vez que se desarrolla, como les dije, el curso es muy rápido y pues el pronóstico es muy malo y es por ahora, días. O sea, el paciente hay que remitirlo inmediatamente, se diagnostica. No importa la parte administrativa, ojalá que se haya aceptado el paciente, pero si ustedes ven que está muy difícil la forma de remitir al paciente, hay que remitirlo como urgencia vital traslado. Y una vez se desarrolla, pues el tiempo medio hasta la muerte o trasplante es de 2 a 5 días. Bastante grave. O sea, por eso el paciente tiene que estar en un centro de referencia de trasplantes para poderlo trasplantar. Antes de que fallezca. Y la N-acetilcisteína, yo pienso que es un mensaje grande acá de tratamiento. A todos pónganlo. Exime a uno de que no esté por un acetaminofén, o incluso hay estudios que muestran que esto puede ser beneficioso en causas diferentes. Gracias. ¿Dudas? Preguntas.
zona de hay que hacer estudios adicionales. Y entre todas las cosas puede ser semanas, para hepática aguda, o peor aún, por una paciente con falla hepática aguda por medicamentos, por elementos naturistas alternativos o por una leptospirosis. Y usualmente el signo clínico que más la gente menos le para bolas es la ictericia. Entonces, siempre que hay un paciente ictérico, mándenlo para urgencias, estudienlos, miren por qué está con esa alteración. Tampoco se casen con que todas las ictericias son por patología biliar, por cálculos. Puede ser algo gravísimo como esto. Y ese es el primer comentario. El segundo comentario es para contarles que Andrés fue fundador del primer ICMIC de Colombia, ¿no? Sí, ahí te estaba contando que qué chévere que... Exacto, sí. Pero que se tiene que meter un sitio. Bueno, que empieza a abrir la lengua. Exacto. Y tercero,